bajo un gobierno progresista. El Cordón Marga Marga, en conjunto con el Cabildo desde los Derechos Humanos de Quilpué y el colectivo 31 de Julio, expresan su más sentido pesar por el vil asesinato del compañero Facundo Morales a manos de las fuerzas represivas del Estado argentino bajo un gobierno progresista y neoliberal. En el contexto de la movilización contra la farsa electoral convocada por los compañeros fogoneros Votamos Luchar y Rebelión Popular, sin provocación y sin mediar ningún enfrentamiento, fue detenido y asesinado por las fuerzas criminales del Estado burgués argentino. Desde Chile, donde ya hemos vivido situaciones similares, enviamos nuestra solidaridad a quienes son reporteros populares y a quienes tienen el justo anhelo de justicia y una nueva sociedad. El compañero Facundo fue un luchador social, combatiente internacionalista, preso político, secretario de Rebelión Popular y un revolucionario como el Che. Facundo no ha muerto, porque en su nombre lucharemos hasta la victoria. Aquí nadie muere, compañero. Aquí nadie para de luchar hasta vencer. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que ustedes nos sintonicen. Es un momento muy especial porque vamos a empezar un ciclo de conversaciones más que nada sobre estos 50 años. Cuando comenzamos se condensaron 50 años de la historia de Chile en ese video. Entonces es mucho lo que tenemos que hablar y lo vamos a ir haciendo en forma muy pausada durante estos meses. Estoy un poco emocionada con el homenaje al compañero Facundo, no puedo restarme del terrible sufrimiento que se tiene cuando se pierde un compañero. Lo otro, el programa de hoy día es un programa bastante, para los viejos como nosotros, es un programa muy emotivo porque va a contar un poco cómo fue el momento en que nosotros éramos niños, preadolescentes y algunos adolescentes. Entonces, ¿cómo era la unidad popular? Vamos a tener algunos testimonios de algunos compañeros y compañeras de acá del territorio, junto con, por supuesto, con el análisis del compañero especialista en el tema, que es el compañero Juan Carlos Gómez Leito. Vamos a hacer este ciclo todos los viernes. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que nuestro panelista estable acá, el Víctor, va a hacer la introducción y la presentación del expositor. Dale, Víctor. Víctor. Buenas noches a todas, a todos. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que lo vean. Bueno, hace casi 53 años asumí el gobierno de la Unidad Popular. Un gobierno que duró cerca de 1000 días, pero que hasta el momento genera grandes emociones entre aquellos que vivieron el proceso. Un proceso que prometía instaurar la vía chilena al socialismo. La Unidad Popular se originó cuando en octubre de 1969 miembros del Partido Socialista de Chile y del Partido Comunista se acercaron a otros partidos de izquierda con la firme idea de crear una coalición que pudiese elaborar un programa político común para competir en las elecciones de 1970 y que uniese a todos los sectores de izquierda del país, entre ellos el Movimiento Acción Popular Unitario, o sea, el MAPU, la Acción Popular Independiente y el Partido Socialdemócrata. Más adelante, en 1971, se incorporaron la izquierda cristiana
y el Partido Izquierda Radical. Ahora, básicamente, el programa de la Unidad Popular incluyó un diagnóstico crudo de la realidad social, económica y política del país. Dentro del programa se planteaba, entre otras cosas, la construcción del poder popular, la profundización de la democracia, las conquistas de los trabajadores y una política de desarrollo económico planificado que permitiese un desarrollo con igualdad social para Chile. Salvador Allende se enfrentó a una sociedad burguesa y terrateniente fuertemente atrincherada en sus privilegios, la cual había sufrido cierta pérdida de poder político durante el siglo XX y también parte de su poder económico con las reformas que venían desde los gobiernos de Frei Montalva. La burguesía y la clase patronal en Chile no aceptarían nuevos cambios y mucho menos un gobierno que a lo menos en teoría era de los trabajadores. Por esta razón es que se aglutinan en sus grupos políticos y grupos armados para evitar que este gobierno llegase a cumplir lo prometido. Ahora, dentro de este periodo, Salvador Allende intentaba por todos los medios posibles mantener intacto todo el proyecto institucional de lo que era la Unidad Popular, para ello buscando acuerdos con el centro político, específicamente la Democracia Cristiana, en donde una parte de este partido, junto a una parte importante de sus electores, estaban derechamente ligados a las intenciones de la derecha de hacer caer al gobierno con las armas, y no estaban por una vía negociada con Allende. Ahora, para conversar sobre este tema, estamos con el compañero Juan Carlos Gómez Leighton, quien tiene una vasta trayectoria en temas sobre escribir sobre el quehacer nacional, sobre qué ha sucedido en Chile y el mundo, precisamente en estos periodos, y de quien cualquier cosa que se diga no le va a hacer justicia. Así que, bienvenido, compañero, ¿cómo está? Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Gracias también por volver a estar aquí en Radio Cordón Marga Marga para poder conversar sobre un tema tan interesante y tan importante y relevante para la sociedad chilena como es y como fue el gobierno de la Unidad Popular, que sin duda estos 50 años transcurridos no solo se pueden explicar por un derrocamiento, sino que se explica por lo que durante los 3 años, los 1000 días, ¿cierto? Como dice Franco Dicho, otro historiador que se ha ocupado de estos temas, irrumpieron y estremecieron no solo a Chile, estremecieron también a América Latina y el resto del mundo. La Unidad Popular es un hito histórico en todos los lugares que hoy día se está recordando este magno acontecimiento que es el derrocamiento de Salvador Allende o del gobierno popular, pero también hay que trazar lo que fue la Unidad Popular. En ese sentido, ¿cierto? Me gustaría comenzar a señalar que el gobierno de la Unidad Popular constituye el primer gobierno distinto que se genera en la sociedad chilena después de más de 100 y tantos años de vida independiente. Porque los gobiernos que se habían suscitado a lo largo del siglo XIX, como también a lo largo del siglo XX, todos tenían un carácter específico, tenían un carácter de clase o tenían un carácter de alianza de clase, que lo hacían gobiernos tradicionales que se movían dentro de las mismas lógicas del sistema político imperante. Se hacían cambios, sin duda, se hacían algunos avances en el proceso de democratización de la sociedad chilena, pero no se proponían ningún cambio radical ni profundo de la sociedad. El gobierno de Salvador Allende tiene la particularidad, el gobierno de la Unidad Popular, es decir, el gobierno que conduce el compañero Salvador Allende, tiene la particularidad de que quiere romper justamente con toda esa historia, con toda la historia previa a 1970, y se plantea una de las cosas más interesantes y que ha causado, ¿cierto?,
el interés del mundo, que es iniciar, como el mismo compañero Allende lo dice en el 4 de noviembre de 1970, al momento de asumir el gobierno, inaugurar una vía señalada por los clásicos, pero nunca antes implementada. Y esa vía era realizar cambios revolucionarios, realizar procesos de cambio radicales dentro de las estructuras del sistema político democrático liberal, que había sostenido ciertas formas capitalistas a lo largo del tiempo. El hecho de que ya tempranamente tanto Engels como Marx y Engels, ¿cierto?, en dupla o por solitario, habían planteado la posibilidad de que los trabajadores organizados pudieran, ¿cierto?, encontrar en la conquista del gobierno del Estado capitalista burgués la posibilidad de llevar a cabo procesos de cambios radicales que apuntaran hacia la construcción de una sociedad socialista. Ese proceso no se había llevado a cabo en ningún país hasta ese momento, y las revoluciones socialistas triunfantes que habían ocurrido habían sido fundamentalmente insurrecciones revolucionarias, armadas, con violencia política revolucionaria, con la toma del poder por parte de los revolucionarios, como fue en el caso de la Revolución Soviética de 1917, o como fue el caso de la Revolución China con Mao Zedong allá por los años 40, 49, si no me equivoco. Pero también había sido la forma como había triunfado la insurrección guerrillera en Cuba en 1959, que posteriormente en 1961 se va a declarar un proceso revolucionario socialista. De manera que hasta ese momento el socialismo se lograba alcanzar el poder a través de la lucha armada, y Allende se había propuesto tempranamente, ya por el año 1952, se había propuesto lo que algunos historiadores, como el caso de Patricio Quiroga, denomina la vía institucional y política hacia el socialismo. La vía institucional implicaba ganar elecciones. Ese era el tema fundamental. Ganar elecciones, construir una fuerza política lo suficientemente mayoritaria para obtener el triunfo presidencial, y luego desde ahí construir fuerza social, electoral y también revolucionaria para ir avanzando hacia el sistema o la sociedad revolucionaria o la sociedad socialista. Allende implementó conjuntamente con los partidos socialistas, el Partido Comunista, los dos grandes partidos de la izquierda chilena, en varias oportunidades ese proceso. Cabe señalar que Allende participa en el año 1952, cuando el Partido Comunista está fuera del sistema político porque estaba imperando en esa época la ley de defensa permanente de la democracia dictada por el gobierno de Gabriel González, que había puesto a los comunistas fuera de la ley y había establecido un campo de concentración en la ciudad de Pisagua, donde se recluían o se encarcelaban a todos los disidentes del gobierno, o a todos los que eran comunistas o no fueran comunistas, también llegaban allá. Con lo cual también desmiente este hecho, el hecho de que exista un campo de concentración, niega la calidad de la democracia chilena, que muchas veces se plantea como una democracia ejemplar, extraordinaria dentro del concierto latinoamericano. Esa democracia no lo era tal, porque tenía un campo de concentración y se excluía a la gente por pensar y accionar diferente a lo que el gobierno de turno estableció, como era el gobierno de Videla, como González Videla, como era el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Cabe señalar que Allende, en su consecuencia democrática y en su consecuencia antidictadura, él se había opuesto a la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo para el año 52, que el Partido Socialista Popular,
como se llamaba en ese momento el Partido Socialista de Chile, ¿cierto?, había decidido apoyarlo. Y incluso grandes hombres del partido del socialismo de la época, como Clodomiro de Almeida, Carlos Altamirano e incluso Raúl Ampuero apoyaron esa aventura del ex dictador Carlos Ibáñez, pero Allende decidió que él no podía apoyar a quien lo había encarcelado, a quien le había permitido ir a ver, asistir, mejor dicho, al el funeral de su padre engrillado. Entonces él dijo, no puedo aceptar que se elija un dictador, ni menos el Partido Socialista que él había fundado, fuera a apoyarlo. Y se fue, se fue del Partido Socialista Popular y creó el Partido Socialista de Chile, tal cual. Y es con ellos y otros grupos y el Partido Comunista en la clandestinidad construyeron la candidatura del Frente del Pueblo en el año 1952 y no llegan a triunfar de ninguna manera, pero sí echaron las bases de lo que podía ser una política independiente, autónoma de las izquierdas. Allende en esa oportunidad obtiene el 5% de los votos, pero que prepara el ánimo para una nueva campaña presidencial, que es la campaña de 1958, en la cual se funda el FRAP, el Frente de Acción Popular, que estaba, cierto, mayoritariamente compuesto por el Partido Socialista y el Partido Comunista. Cabe señalar que el Partido Comunista y el Partido Socialista tenían serias diferencias, se la pasaban, para decirlo cotidianamente, como el perro y el gato, pero cuando llegaba el momento de unirse para poder conseguir una tarea mayor, un hecho mayor, un evento significativo, tendían a unirse tras la figura de Salvador Allende, que ya hacia 1958 se transformaba en un líder popular capaz de concitar el apoyo de los trabajadores, de los sectores poblacionales, de los sectores campesinos, de los jóvenes, etc. Allende era una marea que por donde iba pasando, iba arrastrando, iba conduciendo, iba enseñando al pueblo hacia una victoria, hacia una posibilidad de conquistar el poder. Dentro de los límites que tiene toda democracia burguesa y dentro de los límites que tenía aún más esta mala democracia en la cual los partidos de izquierda habían decidido participar. Era una democracia burguesa bastante limitada, con una serie de problemas que fueron solucionándose a lo largo del siglo XX, pero en esa democracia mala, porque era una mala democracia, se podía expresar igualmente una izquierda con vocación de gobierno y de poder. El año 58, que fue la segunda oportunidad que Allende y el FRA se presenta a competir, ¿cierto? Triunfa la derecha, triunfa Jorge Alessandri Rodríguez, que era un empresario liberal, un empresario industrial, era un empresario de diversas actividades y especialmente tenía el control de una de las industrias más importantes del país, que era la papelera, la industria de papeles y cartones de Chile, la manufactura, que era importante. Y Alessandri gana, pero como no, muy poca mayoría, y Allende obtiene la segunda mayoría. Allende estuvo a punto de ganar si no hubiese sido por una maniobra que la derecha y los grupos empresariales, especialmente el grupo Mate, se dice, no hay comprobación efectiva de esto, pero todo apunta a que los Mates financiaron una candidatura para que un cura, el cura de Catapilco, Zamorano, pudiera, cierto, competir y restarle voto al compañero Allende. Bueno, esas son explicaciones que se dan, pero Allende llegó segundo. El hecho de que llegara segundo, y aquí lo viene interesante porque el año 58 la vía institucional había estado a punto de ganar y por lo tanto perfilaba
que la posibilidad de que la siguiente elección presidencial del año 1964, la izquierda se perfilaba como una posibilidad ganadora, por lo que había ocurrido. Se había hecho la del 58 es una elección a 4 bandas. Está también en esa oportunidad el ex presidente Eduardo Frei Montalva compitiendo por primera vez. Frei Montalva se presentó 2 veces a la competición presidencial y esa fue su primera y salió tercero. Y el cuarto fue Bozay del Partido Radical y quinto fue Zamorano. Entonces, indudablemente que en ese cuadro de competición, la posibilidad de que ganara cualquiera de ellos con una mínima mayoría permitía esa posibilidad y finalmente ganó Alessandri y que tuvo que ser ratificado por el Congreso, que era la forma como se definían cuando no había un ganador con la mayoría absoluta. Este es un dato que hay que señalar inmediatamente. Estamos dentro del concierto latinoamericano en un momento de eclosiones, de rupturas, de movimientos internos que se daban en los diferentes países de la región. Se había producido en 1952 la revolución boliviana, la revolución de los mineros, la revolución populista, nacional popular en Bolivia. Estaba en Guatemala la situación de Jacobo Arens, y así se estaban dando movimientos internos en la sociedad latinoamericana que querían explosionar porque ya no querían seguir manteniendo las dominaciones oligárquicas que se habían desarrollado durante el siglo XIX y gran parte de lo que llevábamos corrido del siglo XX. Pero hay un dato, hay un hecho que va a introducir un elemento importantísimo dentro de la historia política de América Latina y del Caribe. Y ese hecho fue el 1 de enero de 1959, que triunfa la revolución, mejor dicho, triunfa la insurrección guerrillera cubana, dirigida en ese momento por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros tantos guerrilleros de ese momento, los barbudos, los cuales entran en La Habana en el 1959 y provocan una eclosión de entusiasmo y esperanza en América Latina, porque la revolución cubana le devuelve la dignidad a los pueblos latinoamericanos y la posibilidad de luchar por ser libre y emanciparse, especialmente de la bota imperialista de Norteamérica. Claro, estábamos en plena Guerra Fría. El conflicto este-oeste estaba candente. Por lo tanto, era fría, pero muy caliente. Se estaban dando situaciones como se estaba concluyendo la guerra de Corea, la división de las dos Coreas, ¿no? Se estaban levantando ya los pueblos en Asia, como también en África, por su emancipación colonial, anticolonial. Es decir, hay un movimiento generalizado que está abriendo una época, está abriendo una nueva década, está abriendo la década de los 60. Desde ese punto uno podría decir que la década de los 60 comienza en 1959. Y esa década, o ese hecho, mejor dicho, ese hecho de la Revolución Cubana va a venir a tensionar fuertemente la historia de la izquierda chilena. Y donde esa tensión va a provocar, ¿cierto?, una serie de divisiones, contradicciones, conflicto entre lo que era la vía institucional que planteaba, por cierto, Salvador Allende, y la vía electoral que habían también avalado a partir de ese momento el Partido Comunista de Chile, ya repuesto en la legalidad, y el Partido Socialista. Y el Partido Socialista y el Partido Comunista tienen estrategias distintas para hacer posible lo que ellos llamaban la revolución chilena, ¿no? La revolución socialista chilena. ¿Qué es lo que
¿qué es lo que hay que entender para poder comprender el 70? A eso voy, ¿no? Primero, de que el Partido Socialista de Chile, después de su unificación en el año 1957, cuando se junta el Partido Socialista de Chile y el Partido Socialista Popular y se reencuentran los socialistas, como lo han hecho toda la vida, los socialistas se la han pasado peleando, se pelean por acá, se pelean por allá y después todos se juntan y hacen tareas de conjunto y en algún momento tendrán que volver a dividirse o a pelearse, como es típicamente socialista, diría yo. Y en ese sentido, ¿cierto? Se reconcilian, bueno, se puede decir, se reconcilian Ampuero, Allende y otros para poder formar, ¿cierto? Un partido socialista fuerte que va a ser protagónico durante la década de los 60. Y dentro de eso, los socialistas se plantean la teoría o el planteo del táctico y estratégico de lo que es el Frente de Trabajadores. ¿Y qué es lo que es el Frente de Trabajadores? El Frente de Trabajadores es una lectura que hacen los socialistas de que todas las combinaciones o alianzas posibles con el centro o con sectores burgueses no es conveniente para la revolución chilena y por lo tanto no hay que aliarse con ningún sector de la burguesía como había sido lo que era el Frente Popular o lo que había sido la experiencia, amarga experiencia de los socialistas en el gobierno de 1952 al 58 de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, eso es interesante. Los socialistas se plantean la posibilidad de ir en una alianza solamente con partidos de izquierda o partidos revolucionarios. Mientras que el Partido Comunista, que viene saliendo de la clandestinidad, viene recomponiendo su presencia política en el sistema político, se plantea, ¿cierto?, la tesis del Frente de Liberación, que ellos dicen que hay que buscar en el largo plazo, como también en el mediano y corto, la posibilidad de establecer alianza con sectores de la burguesía progresista nacional, con la burguesía que pueda tener un proyecto nacional de liberación en que se quieran terminar el latifundio, el antiimperialismo, etcétera, un proyecto nacional. Bueno, esas dos tesis, por decirlo de alguna forma, van a discutir a lo largo de la primera etapa de la década de los 60, que hasta el 64. Pero también van a surgir dentro de la situación electoral chilena entre el año 60 y el año 64, distintos grupos de izquierda que van a plantear la lucha armada, que van a plantear la posibilidad de construir, ¿cierto?, organizaciones políticas armadas para luchar contra la dictadura de la democracia burguesa, para tomar el poder con las armas y de ahí avanzar hacia la revolución. Grupos como Espartaco, como la vanguardia organizada marxista y otros van a hacer importantes tensiones al interior de la izquierda porque van a criticar la política del Partido Socialista como también van a criticar la política del Partido Comunista. Pero los socialistas son los que van más a sentir la tensión del impacto de la Revolución Cubana. Los jóvenes socialistas van a vivir una suerte de rebelión dentro del partido que va a ser contenida de alguna forma por esta idea posible de que el 64 se podía ganar. Y se podía ganar con Allende. Y parece que todas las noticias o todos los datos y todas las encuestas, que se hacían muy pocas en ese tiempo, pero se hacían encuestas, todo lo que se planteaba en ese momento se decía que el ganador de las elecciones de 1964 iba a ser Salvador Allende. Era un entusiasmo que existía en la sociedad chilena, a pesar de que la derecha, que estaba apoyando a un radical, que era Domingo Durán, tenía apoyos del imperialismo, tenía apoyo, ¿cierto?, de los medios de comunicación, el Mercurio y otros,
que hacían la campaña del terror, que decían que si ganaba Allende, los niños y jóvenes íbamos a ser lanzados hacia Cuba, íbamos a ser llevados hacia Cuba. Yo recuerdo que tenía, ¿cuántos años? 6 o 7 años en ese momento, cuando hago la primera experiencia política, cuando cuando, aquí detengo, el sujeto, ¿cierto? Siempre tiene un momento en la historia política de su país o de su comunidad o de su sociedad que lo marca y que lo hace sentir la política. Y yo creo que de una u otra manera la campaña de 1964 es una campaña muy, muy fuerte, muy polarizada, muy antagónica, me hizo a mí sentir la política y sentir cómo era la contradicción. Yo recuerdo que mi padre era socialista y votaba por Allende, y mi madre en ese momento era totalmente freísta y que iba a votar por Frei. Entonces, los encontronazos que se daban era fuerte, pues eran buenas discusiones o eran temas de conversación en ese momento en nuestra casa con respecto a que mi mamá decía que no iban a llevar a Cuba. Yo feliz ir a Cuba. Pero bueno, estaba muy chico en ese momento. Pero ese era el ambiente. El ambiente era de terror. O sea, uno recuerdo unos volantes donde venían los tanques rusos, qué sé yo. 64. Y hay un hecho que marca esa situación, que es la victoria de un candidato a diputado en la zona de Curicó, Oscar Naranjo, que gana una elección complementaria, y lo cual produce un terror en la derecha y hace que los consejeros de la CIA sostengan al Partido Liberal y al Partido Conservador, que era mucho más conveniente dejar de lado la candidatura de Domingo Durán y votar por Frei. Y Frei con un discurso reformista, ampliamente reformista, de carácter estructural, modernizador del capitalismo, prometía una serie de reformas que uno de sus ideólogos, que era Roger Beckerman, bautizó como reformas revolucionarias. Y entre ellas, la reforma agraria, la sindicalización campesina, la chilenización del cobre, etcétera, etcétera, que eran atractivas para ese momento y eran interesantes porque habrían una modernización que la derecha, el Partido Liberal y el Partido Conservador, por cierto, no estaban dispuestos a realizar. Y era una modernización capitalista, pero no era revolución como prometía el programa de Salvador Allende. Cuando, para hacerlo sintético, gana Frei, y la eclosión que eso produce al interior de la izquierda es una gran desilusión por parte de los grupos jóvenes, de tanto del Partido Socialista como del Partido Comunista, que deciden, ¿cierto?, de que la vía electoral no conducía a ninguna cosa. Y por lo tanto que había que conformar otros grupos. Y de ahí que surgen, ¿cierto?, en el año 64, 65, se surgen divisiones internas dentro de ambos partidos y un grupo numeroso va a formar lo que los compañeros del MIR van a estar celebrando en poco tiempo más, en pocos días más, ¿cierto?, la fundación del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Que va a ser bueno, ellos tendrán su historia, pero va a ser una agrupación de muchos jóvenes que están desilusionados de la vía electoral. Y, por lo tanto, es curioso que en ese momento se desecha la vía electoral y incluso el Partido Socialista, el Partido de Salvador Allende, lleva a cabo varios congresos, el Congreso de los Andes, el Congreso de Chillán, pero este Congreso de Chillán es tremendamente significativo porque el Congreso de Chillán se realiza en 1967 y se realiza, ¿cierto?, a pocos días de la muerte del Che Guevara en el pueblo de Higuera, en Bolivia. Y el lienzo que se tenía dentro del teatro de
de Chillán, en la cual, ¿cierto?, se hizo el Congreso, decía: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, una frase del Che Guevara, ¿no? Y bajo esa influencia del Che y de todas las distintas situaciones que se viven, se proclama en el voto político de 1967 de que la lucha política, la lucha por el poder en Chile pasaba por la lucha armada. Y la lucha armada, entonces, era una tarea que el Congreso de Chillán le planteó al Comité Central y al Ejecutivo del Partido Socialista, que en ese momento fue electo. Lo más curioso y lo más contradictorio es que ese Congreso, con ese voto político, elige como secretario general a Aniceto Rodríguez, que era un eminente representante de la línea más conservadora dentro del Partido Socialista, o de la línea reformista dentro del Partido Socialista, o de la vía que apoyaba abiertamente la vía institucional de Salvador Allende. Entonces, entre el año 67 y el año 70, las fuerzas políticas de izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, tenían muy poca esperanza de que nuevamente se podía producir un triunfo de Allende en 1970. Incluso, y hay el hecho anecdótico, pero al mismo tiempo significativo, de que cuando se tiene que elegir quién va a ser el representante del Partido Socialista para discutirlo en el Consejo de la Unidad Popular, si el Partido Comunista iba a llevar a Neruda, por allá se proclamaba a otros personajes de la izquierda no socialista ni comunista, y ¿quién tenía que ser? ¿Quién iba a ser de los socialistas? Los socialistas, la mayoría de los miembros del Consejo del Comité Central se abstuvieron de votar por Allende. Y lo que yo he podido rastrear y conocer por parte de los integrantes de ese comité, dicho por ellos mismos del Comité Central del partido, que los que votaron por Allende no fueron los que estaban más ligados a la vía institucional, sino los que votaron por Allende para que fuera el candidato eran los sectores más radicales, los que estaban por la vía armada. Y esto es señalado por varios de ellos, porque ellos apuntaban de que Allende era un líder conocido y que podía tener la posibilidad de ganar, y con él podía avanzar en un proceso revolucionario, mientras que si apoyaban, por ejemplo, a Aniceto Rodríguez, que era el otro posible precandidato de los socialistas, era menos conocido, y eso era una cosa ya realmente hacia que era pérdida total. Entonces, los revolucionarios, y esto es un dato, los revolucionarios del Partido Socialista votaron por Allende, al cual no tenían, ¿cierto?, confianza en la vía chilena al socialismo que planteaba Allende. Entonces era muy interesante. Ahora, eso implica que no había confianza en la izquierda chilena que ganara Allende. No había confianza en 1970. Y por lo tanto, la victoria de Allende el 4 de septiembre de 1970, con menos votos de los que había obtenido el 64, pero con una mayoría porcentual mayor que la que había obtenido, menor, pero mayor del que le seguía, que era Jorge Alessandri, fue toda una sorpresa. Fue toda una sorpresa para tanto los analistas nacionales como para los analistas internacionales. Entonces, los factores que explican eso, fundamentalmente, desde la ciencia política podríamos decir que es uno fundamental, que es que se compite a tres bandas. Estaba la Unidad Popular con Allende, la derecha con Jorge Alessandri Rodríguez y Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana. Una democracia cristiana bastante decaída, bastante, digamos, afectada por el mal gobierno que había hecho Frei, y por lo tanto muchos de los sectores que habían votado por la democracia cristiana del 64 habían desviado sus
voto hacia la derecha. Y algunos de esos sectores incluso habían votado por la izquierda. Por lo tanto, esa situación no hizo que la democracia cristiana pudiera mantenerse en el poder como era la promesa. Y obviamente el Partido Nacional, que era el gran apoyo de la derecha y de Jorge Alessandri, ¿cierto?, venía recomponiéndose a partir de la gran derrota del 65 de la derecha, había recién recomponiéndose en el 67. Pero la recomposición de la derecha entre el 67 y el 70 fue rápida y fue gruesa, en el sentido que lograron posicionar a Jorge Alessandri Rodríguez en la segunda posición y hacer aparecer la posibilidad de que ellos podían llegar a ser gobierno. Sin embargo, distintas situaciones, especialmente el manejo o el mal manejo de Alessandri ante las cámaras, ¿cierto? Que se mostró, las cámaras de televisión me refiero, que era la primera vez que se hacían debates, o la segunda vez que se hacían debates televisados, donde mostraron a Alessandri como un señor de edad, medio nervioso o una persona muy desgastada, hicieron que muchas veces el votante pudiera votar, pues ya sea por Tommy y por Allende. Ahora, gana Allende. Los factores es que, primero, el fracaso de los procesos de reforma profundas que había prometido la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene dos periodos en su gobierno. El primero, que es del 64 al 67, que es muy dinámico, pero del 67 al 70 se vive una crisis económica, se vive una caída del precio del cobre, porque el cobre era la viga maestra, como dijo el compañero Salvador Allende, el sueldo de Chile, ¿cierto? En ese momento, la chilenización, que era una nacionalización pactada, una mala conformación, ¿cierto?, para quedar con la riqueza, el país, etcétera, todo hizo la matanza que hizo el gobierno de Eduardo Frei en El Salvador, como también la última matanza que es la de Pampa y Lloren en Puerto Montt, donde estaba Pérez Sujovic como ministro del Interior. Todo eso hizo un clima para que la democracia cristiana no fuera alternativa ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces en ese momento aparece la posibilidad que con una pequeña ventaja electoral Allende pudiera ganar. Fíjense a todos los auditores que en ese momento se daba el hecho de que no había segunda vuelta ciudadana. En ese momento no había segunda vuelta de ciudadana, sino que había una segunda vuelta como la que se había suscitado el 58, que era el Congreso Nacional. El Congreso, claro. Tenía que elegir entre la primera y la segunda mayoría. Incluso, es más, vamos redondeando, compañero. Hubo diputados de la izquierda que presentaron una moción y una reforma constitucional para establecer la segunda vuelta ciudadana, semejante a la que tenemos hoy día. El tema central es que en una situación como esa, hay algunos historiadores, algunos analistas, algunos politólogos que dicen que se hubiese producido una unidad entre el votante de Tomix y el de Allende contra la derecha. Pero yo también pienso que podría haberse dado todo lo contrario, una unidad entre votantes de la derecha con Alessandri. Entonces, era peligroso jugar, no más que peligroso, era una incertidumbre trabajar en esa perspectiva. Lo que digo es que en ese momento, y lo voy a explicar después, la expresión del poder popular, la expresión de la clase trabajadora, la expresión de un proyecto histórico que se había ido engarzando a partir del 52 con todas las luchas anteriores del movimiento social popular, más todas las luchas que siguieron del 52 al 70, van a potenciar la posibilidad de que Allende gane, pero no era mayoría.
Eso es lo importante. No era mayoría, porque la mayoría era los que se oponían, en este caso la democracia cristiana y la derecha. Claro, Ellos entonces, eran la por mayoría. eso se habla entonces siempre, o se habla del tercio histórico que hay en Chile. Sí, es que lo que pasa es que en un momento determinado se acuña ese concepto de que hay un tercio a lo largo de la historia del país, pero yo diría que hay que mirarlo con cierto cuidado, porque el tercio se produce solo, curiosamente, el tercio solamente se produce para el año 70. Anteriormente no había tercio. En el año 64 hubo dos mitades, si tú quieres, la derecha apoyando a la democracia cristiana y la izquierda, eran dos. Mira, lo En el interesante es que 58 eran cuatro, ¿me entiendes? Hace una cooperación algo Entonces, interesante. es un cuento, perdón, Sí, es una explicación que algunos politólogos y especialmente ligados a la izquierda mapucista, y cuando digo mapucista estoy citando de una manera indirecta pero directa a Manuel Antonio Carretón y a Tomás Mulián, que fueron los que crearon, ¿cierto?, esta idea de que en Chile habían estos tercios y que necesitaban ellos, para hacer estable y gobernable el sistema, era necesario siempre establecer alianzas. Porque ellos miraban siempre con buenos ojos lo que fue el periodo de los radicales. El periodo radicales se dice es que ahí estaba la izquierda y la derecha, la izquierda y el centro político unidos. Pero cuidado, el Partido Comunista fue puesto fuera de la ley por el Partido Radical con el apoyo de los socialistas y con el apoyo de la derecha. Entonces, ¿dónde estaba el tercio que eso permitía? No, hay que renovar. Y esto es muy importante en este momento, decirlo en estos 50. Es importante renovar la mirada, mirar la historia política chilena sin los Garretones, sin los Mulianes, sin los Carlos Cuneo, porque ellos han construido una explicación para explicar este presente. Ellos construyeron una explicación no para construir la revolución futura. Ellos crearon una construcción histórica, política, para decir, mire, si queremos volver a tener democracia, la izquierda tiene que aliarse siempre con el centro político. Y eso es lo que se inaugura el año 90. Y eso claro, es que es la tesis que están ocupando los chiquillos aprovistas, que son un tercio con el 28%. Y que por esa razón no se pueden llevar a cabo las transformaciones que ellos decían que iban a hacer. Exactamente. Sí. La compañera le vamos a dar la palabra. Para que vayas entendiendo, para que las nuevas generaciones vayan entendiendo que está todo fríamente calculado. Sí. Bueno, hemos escuchado acá la interesante clase de historia de Chile por parte de Juan Carlos, pero aparte de toda la conceptualización, nosotros trabajamos en un territorio. Aquí en el Marga Marga y nuestros compañeros y compañeras de la generación nuestra, por supuesto, porque los otros ni habían nacido, expresaron qué fue para ellos la unidad popular. A ver, antes de poner el video, Juan Carlos, ¿tú te acuerdas del 4 de septiembre de 1970? Totalmente. ¿Qué hiciste ese día? Bueno, ese día mis padres, nosotros vivíamos aquí en la comuna de San Miguel, en la comuna de San Miguel, y ellos votaban en Renca, en la comuna de Renca. Nosotros llevábamos poco tiempo viviendo en esta casa que yo actualmente vivo, y que es como anécdota, es una gran disputa que tenían mis papás, porque esta casa fue producto de una entrega que le hicieron a mi mamá por parte del gobierno de Frei. Nosotros vivíamos en ese tiempo en Renca. Y en el año 71
el compañero Allende dictó una serie de decretos en la cual podían los trabajadores pagar rápidamente estas casas sociales con un pequeño monto, y por lo tanto mi papá, que era obrero industrial, era obrero metalúrgico, logró juntar el dinero y pagó, y nos hicimos propietarios de esta casa, ellos, mis padres. Entonces, entre ellos siempre se disputaban, esto fue gracias a Frei, esto fue gracias a Allende, etcétera, etcétera. Pero ese fue un domingo 4 de septiembre, en la cual, cierto, mis papás tempranamente se prepararon para ir a ese evento, que era, no creo que fuera domingo, creo que fue otro día, no fue domingo propiamente tal, porque después, y bueno, se fueron y volvieron y escuchamos todo a través de la radio y la televisión. No teníamos televisión todavía, cabe señalar, teníamos solamente radio. A través de la radio nosotros escuchábamos los resultados, y yo tenía, como era muy, muy preocupado de la política, tenía unos papeles, unos gráficos donde iba anotando, tratando de llevar los cómputos. Era como cabro chico, tenía, 70, tenía 8 o 9 años, una cosa así. No, tenía 12 años, y trataba yo de llevar esas cosas. Y recuerdo perfectamente. Y recuerdo que al otro día llegaron unos primos y ellos saludaban así, no te daban la mano completa con los 5 dedos, sino que te la daban con 3 dedos, que era el saludo de los 3 dedos, que era Allende era el número 3 de la papeleta. Entonces eso era, había acá en la población, había mucha gente contenta, había mucha esperanza, había bandas de gente de la juventud que salían a marchar por todos lados. No, era bonito, se celebró mucho. Después fuimos a ver a un tío que vivía en Pablo de Roca, y en Pablo de Roca había San Ricardo, la población Pablo de Roca, San Ricardo, allá por la granja, pero bien al fondo, lo que es actualmente La Pintana. Y allá habían con los compañeros que tenían unos megáfonos puestos en los árboles, unos tremendos caulísticos, se me fue el nombre del árbol, grande, donde ponían, cierto, canciones populares, al Ángel Parra, toda esa gente. No, había fiesta. ¿Por qué? Porque el triunfo popular fue fiesta popular. Ese es el punto. Era fiesta popular. Nosotros teníamos, imagínate, para nosotros como familia, la Unidad Popular significó tener acceso a un televisor. Nuestro primer televisor fue el televisor Antú, que fue hecho por la IRT. Tuvimos nuestro primer refrigerador. Es decir, la calidad de vida material que nosotros experimentamos durante los 3 años de la Unidad Popular fue muy fuerte. Y no solamente mi familia, sino que toda la gente que vivía alrededor de nuestras casas, nuestros vecinos, etc. Fíjate que que yo por ahí tengo escrito eso, la vida social fue tan intensa que para nosotros las colas, como se conocían, o las filas para ir a comprar pan, pollo, aceite, no era visto como una situación desastrosa. Era visto como un proceso de socialización, porque en las filas, en las colas, era posible conocer a la niña que te gustaba, armar un carrete, salir a pololear, fumarte tu primer pitillo de marihuana. Fíjate que nosotros, por lo menos en mi población, en mi gente, la Unidad Popular fue una mezcla de hipismo y de algo social. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque nosotros éramos lolos, escuchábamos Woodstock, escuchábamos a los hippies, escuchábamos a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Joe Cocker, qué sé yo, a The Doors, a Jim Morrison, toda esa gente, conjuntamente con los Quilapayún, con la Isabel Parra, con la Violeta, que ya se había muerto, pero la Violeta estaba muy presente. Es decir, era una mezcla de emociones, de vida intensa, que todo fue apagado el 11 de septiembre.
Y yo, mira, Listo. recuerdo perfectamente aquello. Mira, termino con este pedazo. Cuando yo entré al liceo, liceo de hombre, número 22, que está ubicado en Pedro Mira, que es una calle que es contigua a la Legua y contigua a una industria metalúrgica y a Madeco Madensa, que es un barrio obrero y popular total. Cuando yo ingreso a primero medio, en el año 73, en marzo del 73, a mí y a mis compañeros y compañeros, nos reciben todas las juventudes políticas. Todas las juventudes políticas, estaban todas. Es decir, tanto la juventud de derecha como la juventud de izquierda. Y yo me traje para esta casa donde estoy viviendo ahora, me traje un conjunto de papeles, de folletos que te invitaban a ser parte de las juventudes. Y después yo era muy estudioso, entonces yo siempre estudiaba todo el asunto, quién era y ahí en ese momento yo decidí ser socialista. Ahí en la tierra de San Miguel, ahí conocí no solamente conocí a Camilo Escalona, pues si éramos del mismo sector, al Camilo, conocí a la gente de los opositores como Salazar y Yungue de la democracia cristiana. Yo era parte también de ese movimiento de jóvenes que trabajábamos por hacer trabajo voluntario, éramos socialistas. Bueno, eso todo se me... Bonita tu experiencia. Nosotros aquí hicimos un pequeño documento de nuestros compañeros del cordón Marga Marga, donde ellos contaron qué les evocaba la palabra unidad popular en un minuto. Ajá. Entonces, ahora tú vas y nuestros compañeros y compañeras van a ver qué les evocó a ellos la unidad popular. Víctor, ¿puedes poner el video? Bueno, lo primero que me trae a la memoria es el nivel de conciencia que había alcanzado el movimiento popular, ya sea en sus expresiones políticas, organizaciones sociales, sindicales, ¿ya? Bueno, es el resultado de muchos años de lucha, ¿no? Muchos años de avance del movimiento popular, que logró llegar a la presidencia, ¿ya? Y claro, con un programa de 40 medidas que fueron rebajadas a 20, se necesitó el apoyo de la democracia cristiana de esos años, ¿ya? Claro, las medidas, por ejemplo, como la nacionalización de las materias primas en Chile, ¿ya? Lo otro es que en ese momento la lucha de clase llegó a su momento más álgido quizás en la historia de nuestro país, ¿ya? Por un lado, la derecha, la ultraderecha, el imperialismo yanqui, conspirando para que Allende no asumiera el poder. Y luego, bueno, todas las medidas de desabastecimiento, qué sé yo, fueron muchas cosas, ¿ya? que culminaron definitivamente lo que fue el golpe de Estado. Los recuerdos que tengo de la Unidad Popular, del gobierno del presidente Salvador Allende, están muy relacionados también con el golpe. Entonces no deja de haber un poco de dolor, de tristeza. Ahora los recuerdos tienen que ver también con un tiempo de haber sido como parte de un proceso que uno sentía en la calle, en todas partes, que había como una cierta liviandad, como una cierta alegría, como que por fin había llegado algo que era como la justicia social. Y eso era muy bonito sentirlo, el habitar los espacios libremente, ¿no? Esto de Plaza Italia para arriba, que estaban los cuicos, no, o sea, todos habitamos todos los espacios mucho más libremente que ahora.
también el tema de la confianza, de la seguridad. Creo que nos sentíamos libres, libres de expresar nuestras opiniones, cosa que después cambió totalmente. También la cultura era muy accesible, los libros muy baratos, las revistas. Fue una época muy, muy rica culturalmente. Eso es lo que recuerdo. La UP a mí me evoca la niñez, una niñez maravillosa. Yo tenía 8 años para los 70 y me evoca esa alegría de los niños, el poder conocer la nieve, el poder esquiar, porque estaba lejos de nuestra expectativa. Entonces nos llevaban, nos pasaban todo el equipo, mucha arte en el colegio siendo chicos, teatro, folclor, con los vecinos, mientras los papás, ¿cierto?, trabajaban, hacían cosas comunitarias, todos los niños jugábamos. Me evoca eso, el medio litro de leche, la leche que todos los días nos entregaban, la alegría. Mis hermanos eran 2 años mayor, 2 y 3 años mayor que yo, los mayores, digamos, los otros éramos más chicos, jugábamos, y ellos políticamente activos. Eso me evoca la UP. Esperanza, mi papá ganó más plata, vivíamos mejor, eso. Me evoca la dignidad de la familia y la alegría de la niñez. Eso. Bonito, ¿cierto? Es revivir aquellos momentos que son de mucha emoción. Pero aparte de la emotividad, fíjate tú que durante el gobierno de la Unidad Popular hubo interesantes proyectos tecnológicos. ¿Recuerdas el Internet de Allende, que fue el proyecto 5? O sea, nosotros íbamos a tener Internet antes que apareciera la red de ahora. Y lo otro es que se hizo un auto para el pueblo. Contaban los que lo usaron, que lo conocieron, ese auto, que era bien duro el asiento, pero era un vehículo desarrollado completamente aquí en Chile y era el automóvil Yagán. Entonces, hubo muchas cosas que quedaron ahí detenidas para meternos en el neoliberalismo. Pero ahora dejamos un poco la emotividad, las evocaciones, para preguntarte, ¿era posible implementar las 40 medidas de Allende bajo el contexto internacional de la Guerra Fría en un sistema capitalista de democracia burguesa? Porque si uno empieza a analizarlas, en realidad había medidas que eran rupturistas, que te rompían con la economía capitalista. Entonces no iba a poder implementarlas nomás. Sí. Ya, te dejo. Tú eres el especialista. A ver, fue muy emotivo poder escuchar a los 3 compañeros y otras tal vez reflexiones que se hacen con respecto al significado profundo que tiene entre los sectores poblacionales, campesinos, mineros, trabajadores, estudiantes de la época, lo que significó la Unidad Popular para los sectores que estaban a favor de ella. Fue un momento de profunda dignidad, cuando yo decía que la Revolución Cubana en 1959, su triunfo y la derrota del imperialismo norteamericano en la isla había devuelto la dignidad a miles de hombres y mujeres y niños y niñas a lo largo y ancho de América Latina. Nosotros tuvimos nuestra recuperación y sentirnos dignos de vida cuando llegó la Unidad Popular al poder, al gobierno, y de ahí iniciar un proceso de cambios vertiginosos, cambios radicales, cambios que afectaban fundamentalmente a la estructura del poder del capital
que nunca antes habían sido realizados. Yo tengo la impresión de que la Unidad Popular, más allá de cualquier interpretación que se pueda hacer, ya sea desde la derecha, que la condena, o desde el centro político, que también la condena, o dentro de la misma izquierda, de sectores de la izquierda que la ven como una inviabilidad, que dicen que la democracia, que la Unidad Popular era inviable, que son las lecturas que hacen los sectores del socialismo mapucista, un sector de los Mapu, pero también están las críticas que se hacen desde la izquierda más radical, la izquierda mirista y otros, que también dicen lo mismo, que también señalan que era imposible lograr aquello. Yo tengo la impresión que esas cuatro posibles lecturas simplemente colocan el acento más bien en sus propias posiciones que en algún momento defendieron durante la Unidad Popular. Porque solamente han pasado 50 años y los protagonistas de esa historia, si bien es cierto que quedan poquitos, pero todavía quedan, pero quedan las posiciones. Entonces está la posición del MIR, que está la posición de los socialistas, que tenían divisiones internas, que se expresaron posteriormente en 1979 en adelante, entre las corrientes de los sectores almeidistas, que tenían una concepción más bien continuista de lo que era el partido de Carlos Lorca y de otros, como también los sectores renovados, que tenían más bien una concepción más cercana a la convergencia socialista de los Mapus, como ya hemos nombrado. Y de la democracia cristiana, como ciertas personas como Ignacio Walker, como el mismo Arturo Valenzuela, como Carlos Uneu y otros que han hecho lecturas más bien de carácter negativa de lo que era la democracia cristiana, perdón, del gobierno socialista, que apuntaban a su fracaso y a su imposibilidad. ¿Y para qué voy a hablar de la derecha si la derecha era opositora tenaz y no iba a aceptar ningún proceso de cambio? La derecha capitalista era totalmente negadora de cualquier posibilidad y ellos se opusieron desde el primer momento. Hay textos, ciertos históricos que demuestran, como de Patricia Verdugo, si no me equivoco, que ella plantea, cierto, de que la trama que va a llevar al golpe de Estado, orquestada por Estados Unidos y el Departamento de Estado, se había comenzado a gestar ya en 1958. Es decir, ya la posibilidad de triunfo de Allende en el 58 alertó al imperialismo acerca de la posibilidad y por lo tanto ellos habían trabajado directamente para evitar que eso ocurriera. De manera que hay algunos autores, por ejemplo, Luis Mayra y otros, que han señalado que era imposible avanzar hacia el socialismo por la vía institucional propuesta por Salvador Allende dentro de la democracia porque vivíamos la Guerra Fría. Pero si uno piensa que la Guerra Fría no solamente afectaba a Chile, sino que también afectaba a otros países, pero en otros países latinoamericanos se habían llevado a cabo procesos revolucionarios. El más importante de todos fue el de Cuba en 1959. También se había llevado a cabo en el año 52, también en Guerra Fría, la Revolución Nacional Popular Boliviana. Es decir, habían experiencias políticas de cambios radicales en la cual, cierto, en plena Guerra Fría se habían realizado. Por último, para colocar como que esa tesis es también muy antojadiza, porque no apunta a la responsabilidad interna del proceso, sino que lo coloca afuera en la acción, por cierto, tremendamente significativa del imperialismo. Por ejemplo, aquí hubo una revolución en plena Guerra Fría, que fue la revolución sandinista de 1979, porque faltaban como sus buenos 12 o 13 años para que la Unión Soviética desapareciera del mapa. Entonces estábamos en Guerra Fría, estábamos en la guerra todavía en el norte, en la guerra de Irak, Irán,
también propiciada, apoyada por estas dos grandes potencias, Estados Unidos y Norteamérica, y la Unión Soviética. Es decir, la tesis de la inviabilidad por la situación de la Guerra Fría es un hecho de la causa, pero no explicativo del fenómeno. Yo creo que hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta para explicarse tal vez por qué fue tan fácil actuar en Chile con el apoyo norteamericano. Ahora, hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta, y yo creo que lo que decían los compañeros y compañeras que hablaron en el minuto relativo a la experiencia de la Unidad Popular, tiene que ver con un hecho. Y lo dice Pedro Buscowitz. Yo creo que nosotros conocemos poco, la gente de izquierda, hemos hecho poca historiografía de la Unidad Popular. Saliéndonos de la discusión esta de que si era posible la vía o no, la vía institucional y era necesaria la vía armada, saliéndonos de esa discusión y viendo otros elementos, yo creo, por ejemplo, que no hemos estudiado con profundidad el pensamiento y el accionar del ministro de Hacienda de la Unidad Popular o de Economía, don Pedro Buscowitz. Y Pedro Buscowitz tenía, y yo lo rescato en un reciente artículo, lo rescato por lo siguiente, que a mí me hizo me iluminó, por decir de alguna forma. Él dice que todos los gobiernos burgueses a lo largo y ancho de la historia de Chile, hasta 1970, es decir, todos, incluyendo a don Pedro Aguirre Cerda y de ahí en adelante, se dedicaban a administrar el capitalismo y fundamentalmente de apoyar y proteger la apropiación privada de la plusvalía. Y por lo tanto los trabajadores laboraban, producían riqueza, pero esa riqueza era apropiada por el capital nacional o por el capital extranjero para beneficio propio, pero no en beneficio de los propios trabajadores, ni tampoco en beneficio del desarrollo nacional para todos. ¿Qué es lo que dice Buscowitz? Dice, nosotros, el gobierno popular, va a realizar algo distinto. Vamos a ser el primer gobierno que va a tomar la plusvalía que producen los trabajadores y la va a transformar en beneficios sociales. Va a ser una apropiación social de la plusvalía generada por los trabajadores. Y esa plusvalía social va a ser traducida en distintas políticas de distribución del ingreso. Eso explica lo que recién yo decía, que la base material de los trabajadores, partiendo desde la vivienda hasta los utensilios que requiere para tener una vida digna, fue posible. Fue posible que todos los chilenos pudieran ver, aunque a mí no me gusta, pero lo voy a decir con el dolor de mi alma, ¿cierto? El gol de Caselli en Maracaná. Lo vieron cientos de chilenos a través de los televisores que producía la industria de televisión, de radio y televisión chilena, la IRT, que era una industria estatizada, que era una industria de los trabajadores, que era una industria, ¿cierto?, que producía bienes y mercancías para los trabajadores. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace diferente al gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Ese tipo de distribución de la riqueza. Eso es lo mismo que decía la compañera, de que los niños podían ir a la nieve. No una nieve artificial como lo hace ahora el payaso de Lavín, sino que la nieve verdadera, en los lugares verdaderos donde se acumula la nieve durante el invierno en nuestro país. Eso era posible gracias a la distribución social de la plusvalía. Eso es un cambio radical y eso es un cambio revolucionario. Para mí es un elemento central que mejora las condiciones de vida de los trabajadores, que hace posible una concepción distinta de la producción y del uso
de la plusvalía en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los propios productores. Y eso durante los 3 años de gobierno de la Unidad Popular fue posible. Y así están los estudios que lo demuestran. Los economistas han demostrado claramente de que ese beneficio llegó directamente a las clases trabajadoras, como también llegó a las clases medias. Las clases medias nunca tuvieron mejores condiciones materiales que como durante la Unidad Popular. Y eso lo prueban distintos estudios. Sería muy largo dar acá la bibliografía que prueba aquello. Ahora, la recuperación de las riquezas básicas, de las riquezas como el hierro, el cobre, las riquezas naturales, los bienes comunes pasaron a ser nacionales y se pusieron al servicio justamente de esa distribución. Es decir, ese era posible llevarlo a cabo. Ahora, y lo llevaron a cabo. El otro elemento que a mí me parece tremendamente significativo, que fue que durante los años 72 al 73, los trabajadores, a través de la organización popular, a través del poder popular, a través de la toma de industria después del paro insurreccional de la burguesía de octubre del 72, los trabajadores se hicieron cargo de sus industrias, las pusieron a trabajar, las pusieron al servicio del pueblo. Eso también era posible. El conflicto mayor de la Unidad Popular, yo lo he dicho en distintas formas y tengo un libro escrito sobre eso que está aquí atrás y lo quiero mostrar, que es un libro que se llama La frontera de la democracia. Ese libro muestra que el conflicto mayor de la Unidad Popular fue entre aquellos que defendían los medios de producción en manos del capital y aquellos que, como los trabajadores y la Unidad Popular, quería arrebatárselo. La lucha fue, en otras palabras, la lucha del periodo fue la lucha en torno a la propiedad de los medios de producción. Cuando una clase dominante asienta su poder en la propiedad de los medios de producción y viene la clase subordinada, la clase dominada, el proletariado aquí a arrebatárselo, es lo que estamos en plena proceso revolucionario. Y la Unidad Popular era un proceso revolucionario que iba acumulando fuerza social y política y electoral, porque por eso explica de que la Unidad Popular sacara 36% de los votos en el año 70 y que para el año 1973, en pleno proceso revolucionario, obtuviera el 44% de los votos. Indudablemente que todavía no era mayoría, pero se iba acercando, se iba construyendo. No es una cosa que se construye de un solo paraguaso. Y que lo que ocurrió, esa misma situación llevó a que la derecha orquestara, trabajara y se llevara a cabo el golpe de Estado en 1973, en septiembre, una vez que ya habían tratado de dominar la situación a través de la ley de control de armas, etcétera, etcétera. Indudablemente que a este proceso revolucionario abierto por el compañero Salvador Allende y la Unidad Popular, el Partido Socialista, el Partido Comunista, a pesar de todas sus contradicciones y todas sus divisiones y todos sus antagonismos que tuvieron, ¿cierto? Durante ese periodo, no fueron capaces, y ahí está la responsabilidad de ellos como partido, no fueron capaces de preparar la defensa del gobierno. Y la defensa del gobierno popular y defensa más que del gobierno, del proceso revolucionario, era necesario haber armado. Por eso digo con otras personas que la Unidad Popular fue un proceso revolucionario desarmado. Entonces, disculpe, compañero, entonces está diciendo que la tesis que decían que la Unidad Popular tenía una política militar, ¿eso es propaganda o fantasía de algunos compañeros? A ver, el tema central es que qué es lo que entendemos por política militar de la Unidad Popular. Porque si nosotros entendemos, como lo discutimos en otro programa, en otro lugar, como diríamos, en otro canal amigo,
Ya. ¿cierto? Lo discutimos en otro. Yo creo que la Unidad Popular tuvo una política militar que era la política militar que en la concepción de Salvador Allende e incluso de Clodomiro Almeida y de otros que fueron, o de Orlando Letelier, que habían sido ministros de Defensa, que era que las Fuerzas Armadas eran constitucionalistas. Y eso era falso, totalmente, porque yo creo que ahí Allende tuvo muchos errores, sin duda, como buen hombre que era, político, un hombre que, cierto, tenían errores, como decir, ¿por qué le vamos a pedir que fuera un sobredotado de virtudes? No, Allende tuvo errores como todos los hombres y mujeres pueden tener, ¿no? Pero el error más grande de Allende, desde mi punto de vista, con toda la admiración que yo puedo sentir por él, es que él consideraba que Chile tenía una democracia ejemplar. Y ese es el error de Allende. Esta democracia que él consideraba ejemplar no lo era. Estas Fuerzas Armadas constitucionalistas, respetuosas de la legalidad, tampoco lo eran. Habían, como muchos sabemos, habían masacrado al pueblo a las veces que era necesario hacerlo. Todo eso Allende desconocía o no, simplemente no lo consideraba, o consideraba que la teoría o el planteo o la doctrina que había establecido René Schneider era la que iban a seguir todos los generales y el alto mando de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina y de la Fuerza Aérea. Cosa que no era así. ¿Por qué? Porque los generales desde el año 50 y tanto, habían los altos mandos de las Fuerzas Armadas, tanto las Fuerzas Armadas como el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, iban constantemente a instruirse, ya sea en Panamá o en Miami, porque ahí les enseñaban la doctrina de la seguridad nacional, es decir, profundizaban la concepción anticomunista que tenían las Fuerzas Armadas, que habían aprendido de Emil Körner, que era el primer general que organizó al ejército chileno, que el general prusiano, ¿cierto? Y que el ejército chileno tuvo un momento de progresismo socialista, populista, con la época de el Marmaduke Grove, cuando cierto, hace el push de la República Socialista del 32, y eso, todos esos generales que estuvieron con Grove, con Mate, y en esa aventura, salieron posteriormente del ejército, y el ejército fue descabezado de todos esos elementos que eran progresistas. Es más, ténganse presente, y esto lo ha demostrado muy bien una historiadora que es profundamente conocedora de este tema, que es Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, que es una persona que conoce muy bien toda la historia militar de Chile, la historia de las Fuerzas Armadas. Hay que decir que, por ejemplo, Alessandri, del 32 al 38 que gobernó, en su segundo periodo, no confiaba en las Fuerzas Armadas, porque él viene de la segunda, es producto de lo que fue el push de junio del 32, y él organiza lo que se llama la milicia republicana. ¿Ah? Acuérdense, milicia republicana. Y las milicias republicanas eran, como lo dijo Carlos, otro historiador, Carlos Maldonado Prieto, dijo, eran civiles armados. Eran 50.000 hombres civiles armados por Alessandri. ¿Para qué? Para protegerse del ejército. Hay en los libros, como también en mi libro, yo demuestro cómo Alessandri Palma descabeza al ejército, saca a todos los generales y a todos los mandos que eran pro-socialistas y ingresa a toda gente que era pro-fascista. Entonces, tengamos claro que esos cambios que se dan en el ejército entre el año 25 y el año 38 tiene que ver
con esa transformación del ejército que los pone en directa conexión con Estados Unidos y el Tratado Interamericano de Defensa, que es uno de los que es muy importante para el momento de la Segunda Guerra Mundial, el año 45, del 40 al 45. Entonces, tengamos claro de que ese proceso Allende no lo comprendía, no lo entendía. Yo creo que Allende no tenía los conocimientos claros de qué era el ejército chileno, y él pensaba que era un ejército realmente democrático, constitucionalista, y eso es falso. Los militares intentaron distintos movimientos después del 39, está el Orestazo de Herrera, está otro movimiento algo así como de la cerveza, que se produce en años 50 y tanto, está el movimiento de General Vieux en el año 69, es decir, los militares nunca han sido respetuosos de la democracia, ni han sido respetuosos de la Constitución, y Allende ahí yerra. Y además hay un dato que tiene que ver con las reivindicaciones, ¿cómo podríamos decir? Con el levantamiento de figuras históricas para poder, como decir que habían generales y marinos y aviadores democráticos. Sí, lo habían, y esos fueron fusilados. Pero Carlos Praz, que se ha presentado dentro de este concierto político después del 73 como un general democrático, un general que había tratado de evitar el golpe. Uno lee sus memorias, y hay que leerla, y se da cuenta de que el general Praz, puesto en la disyuntiva del año, en agosto, justamente en esta fecha, recordemos que en pocos días más se va a producir, si tú quieres, el momento de renuncia del general Prat y el ascenso de Pinochet en agosto. ¿Ah? Estamos en esta fecha, en estos días, diría yo. El tema es que el general Prat dice en su memoria que él va a renunciar al ejército y va a renunciar a la comandancia general del ejército, de ser comandante en jefe, para no provocar, escúchenme bien, no provocar la división de la institución. Es decir, para el general Prat era mucho más importante la unidad del ejército como institución que la democracia que podía ser atentada por un golpe de Estado o la defensa del gobierno popular como expresión democrática de haber obtenido ese triunfo en la urna. Es decir, él evitó algo que nadie repara, estimados, que él evitó la posibilidad de una contienda de guerra civil. Y esto es un dato que hay que también tener presente. Hay un señor que por ahí anda con un librito que se llama Daniel Mansuy, que escribió y que lo han elevado como un gran gurú del momento, porque lo leyó el señor Bori y el señor Bori lo recomendó y todo parece ser que lo santificó, pero Mansuy comete varios errores, pero no vamos a referirnos mucho a él, pero él recuerda la guerra civil del año 91. Pero si ustedes reparan, todos los que me están escuchando, reparan en el siguiente dato. La guerra civil del 91 fue el último conflicto político provocado por la élite. Fue el conflicto político que lleva a la guerra del 91 entre el sector del Congreso y el sector presidencialista, es decir, el sector que comandaba este general almirante Montt, que era de la Marina, y Balmaceda, ¿cierto? Tiene muchas explicaciones, pero es un conflicto intra-elites, que es dentro de la clase dominante. El tema era, en breve, así simple, ¿en qué vamos a gastar el excedente que nos apropiamos producto de la producción salitrera? La vamos a apropiar como individuos que somos de la oligarquía y dueños del país, o lo que quería Balmaceda, tomar ese excedente
y generar políticas sociales de redistributiva o mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, etcétera, un proceso de modernización. Y ese fue el conflicto. Y ese conflicto llevó a una guerra civil. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas, la Marina, ¿cierto?, y el Ejército se dividieron. Y eso provocó el último conflicto intraélite, es decir, todas las guerras civiles anteriores, la de 1829, la de 1851, la de 1859 y la guerra civil del año 1891 eran guerras que tenían que dirimir en el campo de batalla los rotos, pero eran armados por los señores, por los oligarcas, que peleaban cuestiones de los oligarcas. Fíjense ustedes que a partir de 1891 hasta el día de hoy, han pasado más de un siglo, no han habido guerra civil en Chile. La pregunta es ¿por qué no han habido guerra civil en Chile? Y la respuesta está en que las clases dominantes, a partir de 1890, 1891, y ahí en adelante descubrieron que tenían al frente otro enemigo, pues. Un adversario que era más peligroso que pelearse entre ellos, que era la clase obrera organizada. Piensen ustedes que en el año 1890 se había producido la primera huelga general de trabajadores de Chile, que eran los trabajadores portuarios. Y después vino un ciclo de levantamiento obrero que culmina en 1907 con la matanza de Santa María de Iquique. ¿Y quiénes son los que perpetran la matanza? La Marina y el Ejército. Y de ahí en adelante, nunca más hubo un conflicto armado entre las élites. Se han peleado, sí, hay históricas peleas, pero no llegan a las manos, no llegan a la guerra. El recurso de la guerra era en otro momento, en el siglo XIX, pero en el siglo XX no. El Estado va a ser usado durante el siglo XX en contra del pueblo. ¿Captan? Pero no va a definir conflictos de ellos. Entonces, en ese sentido, el golpe de Estado es una acción del Ejército unido, tanto Marina, Ejército, Aviación y Carabineros contra el pueblo. Pero, entonces Carlos Prat, en vista de que podía él estar en contra de los golpistas, era dividir el ejército. Entonces, eso explica dos cosas. Entonces, primero, ¿por qué la primera medida que tomaron las Fuerzas Armadas fue neutralizar y eliminar a toda la disidencia de la marinería? O sea, no oficiales, sino que perraje, como dicen, del otro bando. ¿Y por qué fue tan fácil que se juntara Boris con la comillas derecha pinochetista para llegar a un acuerdo el 15 de noviembre de 2019? Claro. Por supuesto. Finalmente se está demostrando históricamente de que aquí hay una lucha que es una lucha de clases, no una lucha, como dicen algunos, de género, de raza, etc. No. Llegamos a esa una lucha conclusión. de clase. Aquí hay una clase dominante que es poderosa, que es gigante en términos de poder, contra una clase trabajadora que, si la clase trabajadora fuera capaz de hoy día de reorganizarse, de rearticularse, de que dejaran los distintos órganos o partidos que dicen representar, pelearse entre ellos y pudieran constituir, sería la misma situación que se produjo entre el año 1930, por poner una fecha, y el año 70. El año 70 se creó, lo que yo digo en otro artículo por ahí, que se creó una fuerza popular, un poder de la clase, un poder del trabajo. Y ese poder del trabajo le iba quitando cada vez más poder a la clase capitalista. Y la clase capitalista dio un golpe y destruyó ese poder. Desnudó toda la posibilidad de que la clase trabajadora pudiera mantener ese poder social e histórico que les fue posible acumular y llegar hasta el año 70. Por eso, fíjense que hay un dato, compañeros y compañeras, pero tengamos presente esto.
Cuando se da el golpe de Estado, se destruye el gobierno popular, pero después viene otro elemento que es tan importante 3 años más tarde, que es el año, 3 años, 75, 76, cuando se pone en marcha el proyecto neoliberal. ¿Y qué es lo que es el proyecto neoliberal? Es el término de una forma capitalista, que es la forma capitalista de acumulación a través de la industria, porque la industria, ¿qué es lo que produce? Aparte de producir mercancía, produce obreros, pues. Produce poder de los trabajadores. Entonces, la industria, la manufactura es totalmente, se inicia el proceso de desindustrialización y comienza el proceso de reconversión de los trabajadores en cualquier otra cosa. Piensen ustedes que personas como Javier Martínez y Eduardo Tironi, cuando escriben ese libro sobre la estratificación social de Chile, dice se ha terminado el peso cualitativo de la clase trabajadora. No hay más clase trabajadora, por lo tanto, como no hay más clase trabajadora, no pueden haber partidos políticos trabajadores. Y eso lo dice Martín ahí al comienzo de los 80, 84, 85, por ahí escribe ese libro. Y con eso comienzan todos a sostener que cómo vamos a levantar un proyecto de la clase trabajadora si no hay trabajadores. Esa es una discusión que se dio en los 80. Y eso implicó, ¿cierto?, una forma distinta de ver la sociedad. Y la sociedad se transformó porque ya no tenía trabajadores. Y por lo tanto no tiene peso el movimiento sindical, que esto y este otro, nada. Todo se hizo contra los trabajadores. Fíjense una cosa, compañeros y compañeras. El poder popular, el poder de los trabajadores, durante el gobierno popular estaba quitándole la base material a la burguesía, tanto nacional como internacional. ¿Y cuál era la base material? Los medios de producción, mineros, bancos, comunicaciones, empresas, etc. ¿Qué es lo que hizo la burguesía? Terminó con los obreros, pues. ¿Y cómo terminó con los obreros? Terminando la industria. Este país se desindustrializó. Fíjense, millones de trabajadores. Eso es lo que vamos a tratar en los próximos conversatorios, Juan Carlos. ¿Sabes qué? Llevamos 1:40. No te puedo creer. Entonces, nos hemos pasado 40 minutos y todavía hay personas que nos están viendo, si eso es lo extraño. Bueno, disculpa, pero yo creo que estas cosas nunca se conversan, entonces nunca salen a la luz, y entonces eso hace que uno pueda tener esta posibilidad que ustedes brindan de hacerlo, porque acá cuando se habla de la unidad popular, los que hablan de la unidad popular son sectores que están en contra de la unidad popular. Entonces es fácil hablar en contra de la unidad popular. Es como decir, como fue Carlos Ominami a decir ante los empresarios que Allende estaba solo, por ejemplo. Pero esa o sea, nos quedan un montón de puntos que los podemos esa hegemonía. Los podemos, ¿cómo se llama?, hablar después en interno para ver la posibilidad de continuar haciendo el análisis exclusivamente de este proceso, de estos 1000 días. ¿Te parece? Porque la verdad es que ya es mucho el tiempo que llevamos y vamos a tener que cerrar. Además que el internet me está avisando que ya se va. Oye, agradecer infinitamente la presencia, la muy buena disposición por parte tuya. Agradecer a José, que es el que ha hecho el trabajo audiovisual, y a Víctor, que ha estado informándose, porque él nació
Después, mucho tiempo después de la UP. Pero yo creo que Víctor es lo que hoy día se necesita. Porque esto de la idea que tú acabas de repetir y quiero que nunca más lo digas, porque esto de que, no, él nació después, no, nosotros vivimos todo después de la historia. Y la historia siempre aconteció antes que nosotros, pero no por eso no podemos sentirnos parte de esa historia. Y esto de que ese es el discurso que ha estado presente durante los últimos 30 o 40 años, en que siempre se está descalificando a las personas. No, ustedes no pueden hablar de la unidad popular porque no la vivieron. Cuidado. No, yo no viví la independencia nacional y tengo clara posición sobre ella. Yo no viví muchos procesos históricos y puedo plantearme frente a eso. Entonces, sí, tienes toda la razón. Lo importante de Víctor es precisamente eso, que no habiendo nacido en ese periodo, sino que mucho tiempo después, él ha sido capaz de irse informando y ha sido capaz de ir investigando. A eso me refería. Bueno, nosotros como colectivo, como Cabildo, agradecemos la participación, pero no nos vamos así nomás nosotros. Siempre les entregamos un regalito a nuestros auditores y a las personas que nos acompañan. En esta oportunidad, como hemos estado hablando de la Unidad Popular, vamos a entregar este video a aquellos que fuimos niños y adolescentes durante la Unidad Popular, porque el mensaje continúa. Y es para los compañeros que se quedaron en Chile, para aquellos que tuvieron que irse y nunca regresaron, y para aquellos compañeros que fueron quedando en el camino y esas compañeras que tuvieron que quedarse o tuvieron que partir de su patria y hacer familias en otras partes. También a aquellas compañeras y compañeros que no están. Un cariño especial a Michelle, que la asesinaron con 8 meses y medio de embarazo. Dejamos este video entonces para ustedes. ¿Lo puedes poner, por favor, Víctor? Gracias por la invitación. Vamos a vencer, vamos a
vamos a vencer, vamos a vencer.